Está licenciado. Listo, entonces les voy a compartir pantalla para que puedan observar el material de trabajo con el que vamos a ver hoy. Ya, si pueden observar el material de trabajo. Sí, Sí. licenciada. Ya, gracias. Hoy, el día de hoy vamos a ver lo que son las consecuencias de la diglosia en la educación, la identificación y los derechos colectivos y bilingüísticos. Primero vamos a ver el concepto de cada uno, ¿no? ¿Qué es la diglosia? La diglosia es la convivencia de dos lenguas en una misma comunidad, una de las cuales goza de mayor prestigio que la otra. En Ecuador existe diglosia del español con las 13 lenguas ancestrales que se hablan en el territorio de la nación. Por supuesto, en nuestro caso, la lengua de prestigio es el español, en la lengua oficial del país o el castellano, como lo llama la Constitución del 2008. La de mayor uso y la que goza de mayores ventajas, medios impresos y en radio o televisión, su uso es mayoritario, apa- apabullante, perdón. Quien habla alguno de estas 13 lenguas ancestrales del Ecuador está, por tanto, en desventaja. Ven principalmente limitado su acceso a puntos de trabajo. Cultura y educación son ámbitos a los que los hablantes de las lenguas ancestrales están limitados. A pesar de que el Estado realizada importantes esfuerzos para luchar contra este estado de diglosia a través de la educación bilingüe, sus resultados son paupérrimos. ¿Qué significa paupérrimos, chicas? ¿Quién se quiere ganar un puntito? Pueden investigar en internet, lo que sea. La cuestión es aquí que entendamos la lectura, que son paupérrimos. Nadie. Licenciada, buenos días. Buenos días, díganme. Tengo entendido que la definición de paupérrimo puede ser algo que tenga que ver con pobreza. Sí, es muy poco, gracias. ¿Me respondió quién? Azucena. Ya, es que aquí tiene como Evelyn, me parece que era su hija la del nombre. Sí, es mi hija, sí. Ya, Gracias, no Liz. se preocupe. Ya tiene un puntito, de repente que yo le suba en alguna tarea o algo, se le baje un punto y yo ya le subo con el que se acaba de ganar, ¿ya? Muchas gracias, licenciada. Ya. Sí, en efecto, ¿no? Es algo pobre, es decir, que a través de la educación que el Estado quiso poner, que es en la educación bilingüe, fueron resultados bastante bajos, ¿no? Bastantes pobres con respecto a la educación, o sea, no funcionó. Entonces, la necesidad de contar con una nación en la que cada lengua ancestral, sus hablantes principalmente, se encuentren en la misma posición de desventaja que el español, tiene que ver con los que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, nuestra identidad se construye en la comunidad. Todos tenemos derechos y requerimientos, los mismos espacios de expresión y desarrollo. Una nación que acoja de esta manera a todos aquellos que en ella viven. Será una nación que ha dado su paso necesario al futuro, al progreso, a su propia constitución de país único. Los esfuerzos, por tanto, deben ser mancomunados. Allí, donde quiera que un ciudadano tenga poder para evitar o combatir la diglosia, debe hacerlo puesto que las acciones estatales se articulan solo en plenitud con las iniciativas ciudadanas. Es decir, ¿qué es la diglosia, Briana? Es como la preferencia de una mayor lengua. Digamos, aquí se valora más el español que el quichua. Ya, Es en el menos. caso de la diglosia en sí, la diglosia es el manejo de varias lenguas, ¿no? Ya. El ejemplo era del quichua y el español. Aquí hay muchas personas que no hablan español, pero hablan quichua, y hay muchas personas que hablan español, pero no hablan quichua, pues, ¿qué es la mayoría? La mayoría de personas hablamos es español, ¿no? Seguimos. El diálogo intercultural para la identidad. Un país intercultural, perdón, un país intercultural como Ecuador necesita un diálogo intercultural. Este diálogo se define como un acercamiento a las culturas de nuestro pueblo a partir del aprendizaje de las lenguas oficiales
Perdón. Em, en relación de interculturalidad, shuar, quichua, etc. De allí viene el enorme esfuerzo por instaurar en Ecuador una educación bilingüe, pero el diálogo intercultural no se queda ahí. Se necesita un acercamiento que abarque el respeto por la cosmovisión, la comida, las prácticas religiosas de estos pueblos. Ya, es decir, no es tanto lo que es el diálogo en la interculturalidad, sino más que todo también en las culturas, en las prácticas, en las costumbres que tiene cada pueblo. Claro que sería muy bueno también aprender ese tipo de idiomas, pero es bastante difícil porque muchos de los idiomas de las culturas no tienen una estructura definida, ¿ya? Entonces, los derechos colectivos. Esto quiere decir que lo dicho en el párrafo anterior es una situación ideal para Ecuador, puesto que aún falta mucho para que se llegue a un verdadero diálogo de culturas. No obstante, ya la Constitución del Ecuador enuncia en su primer capítulo artículo lo siguiente. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficialmente en relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para que los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que se fija en la ley. El Estado respetará y estimulará su conversación y uso. Ya quiere decir que nosotros en la Constitución del Ecuador decimos que el castellano es el idioma oficial del Ecuador, como también el quichua y el shuar, pero muy pocas personas hablamos lo que es quichua o shuar. Entonces, por lo general, especifican que el castellano es la lengua oficial del Ecuador. Ahora, vamos a ver lo que es la diglosia y el bilingüismo. Ya. Contrario a la diglosia está el bilingüismo, ¿no? Entendido como el acto de llevar el aprendizaje de materias en el idioma originario de cada pueblo. Un niño shuar deberá aprender en shuar. Una pregunta, si pueden observar el material de trabajo, ¿no está borroso? Sí, se observa, licenciada. Ah, ok, gracias. Aprender en Shuar. Esto que a parecer suena sencillo, ha sido un logro de años de lucha que comienza con el esfuerzo de los líderes indígenas, Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña y de la profesora María Elisa Gómez de la Torres. A finales de la década de 1940 del siglo pasado, quienes fundaron las primeras escuelas bilingües quichua-español en Cayambe. Estos esfuerzos dignos de admiración fueron desapareciendo porque ciertos gobiernos los consideraron focos del comunismo. Actualmente, la Ley Orgánica de Educación Intelectual creada en el 2002 establece que su artículo 92 que el currículum de interculturalidad bilingüe fomentará el desarrollo de interculturalidad a partir de las identidades culturales, aplicando en todo el proceso las lenguas indígenas, los saberes y prácticas socioculturales ancestrales, valores, principios, la relación con la Pachamama, de conformidad a cada entorno geográfico, sociocultural, ambiental, propie, eh, propendiendo al mejoramiento de la calidad de la vida de los pueblos y nacionales indígenas. Es decir, que algunas de sus culturas, de sus lenguas, incluso de muchas cosas, se adaptaron o ingresaron al español. En este caso, hay una cierta época donde las instituciones educativas también festejan lo que es la Pachamama. ¿Qué quiere decir esto? Que traen comida típica, habas, queso, etcétera, etcétera, de los pueblos, y comparten en una mesa grande, unidas por varias mesas, en una mesa gigante, toda esa comida. Entonces, eso es uno de los que se practica aquí, que he ingresado como cultura, ¿no? Lo que es el dialecto, sí, en las escuelas normales, se puede decir así, en las escuelas que no son aceleradas o en los colegios, se aprende este tipo de lengua. Por ejemplo, a mí, es un ejemplo, a mí me dieron quichua en quinto de básica, ¿ya? Donde ya aprendimos lo que es una canción en quichua y el himno nacional en quichua. Que claro, en la actualidad me acuerdo una que otra palabra, no me acuerdo más porque no se practica a diario esta lengua, pero sí existe el bilingüismo, ¿ya? Eso es con respecto al día de hoy, estaba bastante corta. Yo creo que está bastante claro lo que es hasta aquí el bilingüismo y la diglosia, ¿ya? Está bastante claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Alguna de las dos? ¿Está claro la clase? Sí, licenciada, está totalmente claro y entendible. Ya, muy amable, Azucena, gracias. Ya,
Ya están en la plataforma lo que es las actividades en clase, la actividad de casa y las actividades que nos retrasamos del día viernes, me parece que tuve con ustedes, no jueves. Entonces tienen hasta un plazo, hasta el viernes para hacer esa tarea, pero igual yo no quiero que se acumule mucho, entonces quería darles estos 20 minutitos que nos falta de clase para que se puedan igualar con respecto a las tareas y no se acumule mucho de todo esto, ¿ya? Está bastante claro lo que es el tema y también lo que van a hacer de deberes, ¿no? Esos chicos con respecto al día de hoy. Espero que sea de su agrado lo que es el tema y no se olviden de subir a la plataforma las tareas, ¿ya? Que tengan un excelente día, chicas. Cuídense y un excelente inicio de semana. Gracias. Gracias, licenciada, igualmente para usted, que tenga un lindo inicio de semana y mil bendiciones. Gracias, Azucena. Gracias, igualmente. Hasta luego, compañera, gracias. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego, Miss. Hasta luego, Briana.